Doctor Donoso, bienvenido a Radio América. Estoy con Carlos Murrieta, soy Nubia Villasís. Los micrófonos están abiertos para usted. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Sí, bueno, antes que nada, nos gustaría conocer su criterio o su análisis respecto a unas recientes declaraciones que ha dado el expresidente Rafael Correa en un medio televisivo en Ecuavisa, que transmitió a su vez una entrevista de él a la agencia EFE. Entonces él decía que él está consciente o que él cree que ellos van a ganar las elecciones, que es un tema de cuestión de tiempo para volver a hacerse con la administración del Estado ecuatoriano, y que él está consciente de que él es el que arrastra los votos en, ¿cómo es que se llama?, en el movimiento al cual él está liderando, que es el Fuerza Compromiso Social, que ahora se cambió a Revolución Ciudadana. Y que está consciente de que él es el único que puede arrastrar y llegar otra vez, que necesita llegar otra vez a la presidencia. ¿Cuál es su criterio al respecto? ¿Usted cree que eso sea de verdad una vez que ya pasó las elecciones anteriores y se demostró que es verdad que tenían un voto duro, ¿no? Pero ¿le alcanzará otra vez para, como él está tan convencido, para alcanzar otra vez una presidencia o llegar al poder de nuevo? Digamos, estas son declaraciones netamente políticas en el sentido político partidista. Entonces hay que tener mucha técnica cuando uno hace análisis político, ¿no? Es decir, yo debería ver proyección de voto, finalmente debería ver el contexto en el que se da. Pero indudablemente el correísmo sigue siendo una fuerza política muy importante. No lo digo yo, lo dicen los 47 curules que tiene la Asamblea, no lo digo yo, lo dice, digamos, Andrés Arauz llegando a la segunda vuelta. Pero claro, todo ahorita está tan fraccionado y todo es, digamos, en el ámbito político está tan en una sensación entrópica, tan desordenado, que es muy difícil prever finalmente, ¿no? Lo que sí se puede ver es que de una u otra manera el nuevo momento que nosotros estamos viviendo como país, ¿no es cierto?, con unos índices sociales absolutamente preocupantes, con un pesimismo, digamos, altísimo. Perfiles de Opinión publicaron su encuesta de mediados de marzo que 8 de cada 10 consultados se sienten pesimistas del presente, con una desconfianza en el Estado que es mucho más grave que el pesimismo o cualquier otra cosa, ¿no? El mismo Perfiles de Opinión publicaba que solo 13.5% de los consultados creen en el Estado, y eso es gravísimo, ¿no? Y es gravísimo porque uno no cree que el Estado puede satisfacer sus necesidades básicas, pero sobre todo no reconoce al Estado como autoridad. Y cuando uno no reconoce al Estado como autoridad, las tensiones sociales las va a mediar otro factor y otro actor. Pero de una u otra manera sí hay que entender también que el hartazgo en la clase política de parte de la ciudadanía incluye también al correísmo. Entonces, no sé si es tan fácil finalmente decir el correísmo se va a beneficiar de este caos político, porque yo creo que también ya es parte de una vieja política, ¿no es cierto?, y sobre qué medirlo, que de una u otra manera con el emergimiento de un potencial outsider o con la incubación del fuera todos también puede ser el gran damnificado, ¿no? Bueno, también dentro de sus declaraciones a nivel internacional, que fueron hechas en el marco de, obviamente, del asilo político que le ha entregado Bélgica, y que supuestamente, según él, ese asilo no le impide seguir participando en política. Él también hablaba de que toda esta situación que justamente usted ahorita ha descrito, muy probablemente el próximo gobierno en el Ecuador sea un gobierno de izquierda o de centro izquierda. ¿Qué decir al respecto también a usted con su análisis general, relacionado obviamente a la crisis que tenemos ahorita en el Parlamento, en la Asamblea? Igual hay que medirlo finalmente, ¿no es cierto? No hay que aventurarse a establecer opiniones en ese sentido. Entiendo la lógica del expresidente de dar una opinión política, obviamente es un actor político, pero yo no estaría tan seguro específicamente de reconocer que el nuevo gobierno o los nuevos gobiernos seccionales, porque no hay que saltarse el 23 y solo pensar en el 25, ¿cierto? Pero de una u otra manera quizás la sensación y que podemos ver en los números es una sensación de hartazgo político, ¿no es cierto? De Participación Ciudadana y la Universidad de las Américas lanzaban el día de ayer, me parece, el barómetro de las Américas, en donde el 67% de los ecuatorianos consultados creían que los políticos son corruptos, ¿no? Entonces, esa es una incubación y es un fenómeno del fuera todos que no necesariamente va a beneficiar específicamente a una tendencia, sea izquierda o derecha, pero que sí puede hacer
como le digo, ¿no es cierto?, revivir el fuera todos, que es un fenómeno que ya lo vivimos con la elección de Gutiérrez y con la misma elección de Correa, que es la narrativa de un outsider, ¿no?, de un tercero que no específicamente se encasilla en una de las dos posturas ideológicas finalmente, ¿no? Y que eso puede ser también muy grave, porque de una u otra manera el populismo, por ejemplo, no tiene identidad ideológica, y más bien esa es, digamos, la tragedia del país, ¿no? Tener candidatos sin partidos, partidos sin candidatos y candidatos y partidos sin ideología. Mucho se dice que las ideologías están muertas, yo creo que ese es el peor error, las ideologías están más vivas que nunca, y solo para darle un ejemplo muy breve, ¿no es cierto? Todos en el Ecuador estamos de acuerdo que hay que acabar con la pobreza, es que esa no es la discusión es cómo uno quiere acabar con la pobreza. Ahí entra la ideología. Porque, digamos, de la derecha tiene un proceso, la izquierda tiene otro proceso, esa es finalmente la discusión que se tiene, ¿no? ¿Usted considera que en este momento se esté gestando o quizás haya semillas de un fuera todos, de que exista un crash, obviamente producto del hartazgo que está sintiendo el ciudadano ante la clase política? Es altamente probable si es que hablamos en función de construcción de escenarios. Yo creo que es altamente probable que ese ecosistema empiece a emerger, pero además no es nuevo en el Ecuador, como le digo, ¿no? Claro. A mediados del 2000, ese fue el ecosistema en donde de una u otra manera el fenómeno Rafael Correa se benefició. Recordemos que Rafael Correa llega al gobierno, ¿no es cierto?, en el 2007, sin poner un solo diputado en el Congreso, ¿no? Además, capitalizando ese hartazgo, y nunca voy a olvidar ese spot, ¿no es cierto?, publicitario, que eran unos payasos en un ascensor haciendo, digamos, comparación con los diputados de la época. Entonces, sí, es altamente probable que ese fuera todo, ¿no es cierto?, empiece a incubarse. Lo que está en gran incógnita es quién puede capitalizar ese fuera todos, ¿no? Eso sí, digamos, aún no se ve en el escenario. Doctor Donoso, ¿cómo le va? Buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Hablando en la misma línea de la conversación, usted refería que aquí prima en los ecuatorianos el pesimismo, y al menos aquí en Radio América tenemos un segmento denominado La Voz del Pueblo es la Voz de Dios, en donde muchos ciudadanos se quejan del pésimo estado de los servicios públicos, de las vías. El tema no solamente son críticas contra el gobierno central, sino también contra los municipios. Existen muchas personas en el desempleo. Si bien es cierto, aún no existe un político que pueda capitalizar eso con miras a las elecciones del 2025, esta idea del que se vayan todos en los actuales momentos, ¿quién cree que puede protagonizarla o liderarla, tomando en consideración el escenario político que se vive en el Ejecutivo, en el Legislativo, por parte de las organizaciones sociales? Yo no tengo claridad en quién lo puede capitalizar, digamos, en quién de nombre, ¿no es cierto? Analicemos quizás como más proceso, y ese proceso sí puede ser el que logre romper este clivaje mentiroso y falso que es el correísmo-anticorreísmo, ¿no? Es decir, ese es un clivaje mentiroso porque es un clivaje momentáneo. En el Ecuador aún existen clivajes de estructurales. Por ejemplo, un clivaje que sigue estando vivo es el Sierra Costa, por ejemplo, ¿no? Un clivaje que sigue estando vivo es importadores versus exportadores, y lo vamos a ver cuando se empiecen a discutir los tratados de libre comercio. Un clivaje que sigue vivo, por ejemplo, son ambientalistas versus industria pesquera, que lo vemos ya finalmente con el tema de la declaración de la frontera marítima en Galápagos. Es decir, digamos, el que pueda romper ese clivaje y el que plantee una tercera vía como proceso puede ser, digamos, el gran beneficiario del fuera todos, ¿no es cierto? Y ahí el pesimismo, digamos, es un fenómeno que hay que analizarlo muchísimo. Yo cuando recibo estudios cuantitativos, o sea, encuestas, la verdad es que no me llama mucho la atención cuánto es la valoración del presidente, cuánto es la valoración de la asamblea. Creo que eso no es tan importante. Lo más importante es el estado de ánimo de la población, porque mientras la población está más desanimada, más pesimista, el margen de maniobra, ¿no es cierto?, de el Estado es menor. Y cuando el Estado no tiene margen de maniobra, la periferia es la que marca la agenda o resuelve los problemas. Cuando yo quiero decir periferia, quiero decir cualquier ente por fuera del Estado o incluso paraestatal que quiera o que se presente como el resolvedor de problemas. Y eso es gravísimo porque, digamos, debilita al Estado y empieza a convertir o a incubar en un Estado fallido, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en México, hace varios años hubo un desastre natural y los primeros que llegaron fueron los carteles, que repartían comida, que repartían vituallas. Es decir, cuando el Estado no está presente, no se queda esa ausencia ausente, sino que alguien la reemplaza, y eso es finalmente lo más peligroso. Doctor Donoso, en ese sentido, toma fuerza la idea de la revocatoria del mandato del presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cree que tendría suerte un proceso de este tipo? No, yo creo que es demasiado pronto. Finalmente creo que si bien hay un alto pesimismo y los indicadores sociales son absolutamente graves, creo que aún no se puede extrapolar finalmente eso a una revocatoria de mandato por lo pronto, digamos. No creo que es un escenario
No creo que es un escenario descabellado a mediano plazo, pero sí creo que no es probable, digamos, en el corto plazo, porque habrá que ver cuál es la válvula de escape que, digamos, tiene la ciudadanía para resolver sus problemas sociales. Vimos, por ejemplo, el gobierno de Moreno, ¿no? El gobierno de Moreno, digamos, se demoró 3 años específicamente en tener una válvula de escape, que eso fue octubre, ¿no? Habrá que ver y habrá que medir finalmente si eso puede tener algún tipo de eco, pero por lo pronto y haciendo un análisis sin cifras, que es lo que no me gusta hacer, creo que es muy pronto, digamos, para que se consolide una revocatoria de mandato. Doctor, y tal vez el ecuatoriano que nos está escuchando esta mañana, ¿qué puede esperar del gobierno del presidente Lasso? Porque el criterio generalizado es que Moreno hizo poco y Lasso de igual forma. Están haciendo muy poco en beneficio ciudadano en cuanto a la inversión pública, en cuanto a la infraestructura, al mejoramiento de los servicios. Tal vez Lasso no tiene una obra emblemática que presentar a la población ecuatoriana y se pregunta, o sea, ¿qué van a hacer en mi beneficio? ¿Puede hacer algo el gobierno en la actualidad o en los años que le quedan? Sí, gobernar, que creo que eso es lo más grave de todo. Primicias de este portal digital publicado hace 2 o 3 semanas, ¿no es cierto?, que el primer trimestre del año 2022 es el trimestre en la historia del Ecuador, en la historia, no en los últimos 15, en la historia del Ecuador, que más baja inversión pública se ha dado. La más baja inversión pública en la historia del Ecuador, 82% menos que el primer trimestre del 2021. Inversión pública es distinto a obra pública, ¿no? Es decir, es incluso la mera, digamos, intervención del Estado en algo. Y eso es gravísimo finalmente porque los indicadores sociales, digamos, están destrozados, ¿no es cierto? Si uno ve, por ejemplo, indicadores de desempleo, de pobreza, pobreza extrema, la inseguridad ni siquiera se diga. Diario La Hora publicaba que en la mitad del 2021 se subió en 102% la recepción de niños, niñas y adolescentes en casas de acogida, por ejemplo. Es decir, el tejido social está absolutamente quebrado y no hay una respuesta del Estado. Es decir, el Estado está ausente. Yo soy incapaz, y lo he repetido muchas veces, de reconocer 5 políticas públicas del gobierno. No puedo reconocerlo. Las políticas públicas son planes, programas y proyectos finalmente bien financiados, no debidamente financiados. Y eso no existe. Entonces, creo que, digamos, el deterioro social es un tema altamente grave y que tiene que llamar, digamos, la atención del gobierno. Bueno, este caldo de cultivo que está ahorita en el Ecuador, que ya se ven los primeros, como que dice, índices o ¿cómo es que se llama? Se está notando. Incluye obviamente pues con este gran descontento de la ciudadanía que no cree en la clase política ni en la izquierda ni en la derecha, y usted comentaba que incluso que los correístas también ya son parte de la vieja partidocracia o de lo mismo de siempre. ¿Usted cree entonces que el movimiento que se puede estar gestando es un movimiento más bien de causas, más que de partidos, más que de izquierda, derecha, centroizquierda, centroderecha, sino lo que unifique sean las causas? Ahora, dentro de esa línea, ¿quién cree usted que pueda unificar por causas al Ecuador? ¿Existe alguien en este momento dentro del espectro político nacional o todavía no? Yo creo que no lo diviso tampoco, quizás el movimiento indígena, no como Pachacutic, sino como CONAIE, pueda ser uno de esos actores que pueda, digamos, capitalizar lo que usted dice, estas causas, ¿no es cierto?, que siempre son, digamos, la carta de presentación en las democracias modernas. Sin embargo, la arquitectura de la democracia ecuatoriana no te permite ser, digamos, un actor de causas, sino que tienes que siempre terminar siendo un actor de partidos políticos o de instituciones, finalmente, ¿no? Que creo que es lo correcto, porque el problema, digamos, es cuando estas causas se disfrazan por fuera de la estructura del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tienes, por ejemplo, ahorita los famosos independientes en el legislativo, ¿no? Que uno no sabe ni qué son actores que llegaron por un partido, pero ya uno ni se acuerda con qué partidos llegaron, que no tienen línea ideológica. Entonces, digamos, la gran tragedia del país, e incluso el por qué tenemos una clase política, digamos, tan débil, es porque el Estado no ha fortalecido a los actores y a los partidos. Este país necesita de actores y de partidos políticos sólidos, bien financiados, bien estructurados, bien formados, porque de una u otra manera eso permite que el populismo se reduzca, porque tú tienes claridad por el comportamiento de A o B partido, sabes a qué atenerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, digamos, yo creo que las causas son transversales siempre, pero tienen que decantar en instituciones y en partidos políticos. Por lo pronto, digamos, yo creo que es
es muy difícil como identificar a qué actor o a qué movimiento puede beneficiar algún tipo de disputa de causas, ¿no? Ahora, todos estos partidos que tenemos hasta actualmente, en la actualidad, en nuestro espectro, más de 200 partidos políticos, hay varios de gran trayectoria, 50 años, 60 años, bueno, los que han ganado populosamente en las últimas elecciones, y ellos tienen un olfato político bastante amplio, y se están dando cuenta el tema de las causas. Entonces resulta ser, no sé si usted ha notado que ahora ya no hablan tanto de izquierda ni de derecha, sino que también ya están tratando de arroparse con el paraguas de las causas y hablan del tema de fe. Se han declarado, yo he visto partidos de derecha recientemente declarados feministas, ambientalistas, protectores de la naturaleza, lo cual de verdad me sorprende mucho. Entonces, ¿usted cree que con ese ropaje de oveja que se han puesto varios partidos y movimientos políticos ahora en las elecciones seccionales, usted cree que es un medidor para ver si les va a resultar esta estrategia que están utilizando? Sí, hay un politólogo español que decía algo muy interesante, decía, bajo la bandera de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad y de la igualdad, todos nos cobijamos, sí. El punto es cuando ya tienes que aplicar eso, porque la aplicación es política pública y la aplicación es priorizar. Gobernar es priorizar finalmente, ¿no? ¿A qué le vas a dar recursos? Y ahí viene la ideología. Por lo tanto, digamos, las causas, si bien son transversales, que han existido siempre, ¿no? Ahorita la causa es un término que está como de moda en la comunicación política, pero siempre ha existido causas, pues es evidente, ¿no? Luchar contra la pobreza sigue siendo una causa desde siempre, ¿no? Quizás, digamos, hay unas causas un poco más emotivas, ¿no? Más emocionales finalmente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo por el bienestar animal, el ambientalismo, etcétera. El punto ahí es lo que le pasa mismo al gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Un gobierno que en segunda vuelta tuvo que flexibilizar su discurso, tuvo que cambiar de una u otra manera su presentación y que ahora es otro cuando gobierna, ¿no? Es muy complejo finalmente el tener estos partidos y estos movimientos políticos que van ajustando su identidad ideológica por lo que va discutiéndose, ¿no es cierto?, en el entorno y en el contexto, porque a la hora te va a tocar gobernar y cuando gobiernas ahí cambia finalmente tu narrativa y tu accionar. Y esto mucho se debe también con algo que es absolutamente grave y que yo creo que debilita mucho la madurez democrática del país, que es el populismo antipolítica, ¿no? Esto de presentarse incluso a candidatos diciendo, voten por mí porque yo no soy político, que es una locura. Y es una locura, y yo siempre repito esto, porque es como cuando uno se va a operar, ¿no es cierto?, está en la sala de operaciones y entra el que creemos que es el médico y nos dice, yo le voy a operar del corazón, no se preocupe, pero no se preocupe porque yo no soy médico, no soy cirujano. Es como, uno se volvería loco. Eso es exactamente lo que pasa. El ecuatoriano tiene que exigir políticos, no tiene que exigir no políticos. Y ese político tiene que estar bien formado, bien capacitado, digamos, tiene que pertenecer a una estructura sólida, es decir, tenemos que madurar la democracia de este país. ¿Cómo hacer que el ciudadano cobre conciencia de verdad al momento de emitir su voto? Y que, porque a veces lo emitimos por el corazón, le digo, o sea, el elector ecuatoriano es altamente emocional, ¿verdad? Entonces, dentro de la emoción, a veces se nos olvida las cosas, y lo digo también como mea culpa, se nos olvida las cosas de quién es esa persona, cómo estuvo, cómo ha reaccionado. Entonces, ¿qué consejo usted puede darle, o yo no sé, al respecto? ¿Qué nos puede hablar sobre el tema del momento de sufragar y esa emotividad que tiene el ciudadano? Porque estamos a puertas de otro proceso electoral y de verdad que nos preocupa la calidad de las autoridades que vamos a tener. Los procesos, la política en sí misma, ¿no es cierto?, es como un gran mercado, es decir, hay oferta y hay demanda, ¿no es cierto? El punto es, digamos, cuando se une la oferta y la demanda. Yo soy muy reacio, sobre todo en coyunturas como esta, en exigirle al ciudadano madurez democrática cuando no tiene ni con qué comer y le da miedo salir de su casa porque le van a matar. Entonces es como muy complejo el exigirle al ciudadano, ¿no es cierto? Yo creo que es más fácil el exigirle a los partidos políticos el tener, por ejemplo, normas, leyes, digamos, que le puedan exigir finalmente el tema de las reformas al Código de la Democracia, de obligación de los debates, por ejemplo. Es una herramienta muy importante y muy interesante también, porque por último obligan, ¿no es cierto?, a los políticos a debatir, que es algo que siempre han rehuido. Y de una u otra manera el ciudadano también puede captar ciertas ideas que le van convenciendo, ¿no? La emotividad siempre ha estado en política, no es un fenómeno ecuatoriano, es un fenómeno mundial y ha estado siempre, ¿no? Es decir, digamos, es como muy importante también la lógica de que los partidos políticos entiendan que hay un equilibrio narrativo ahora en el mundo, ¿no? Y esto nosotros lo utilizamos como metodología del gabinete estratégico que yo dirijo. Antes, digamos, de la vigencia de la ciencia en el mundo,
la narrativa o las dimensiones de los imaginarios se dividían entre bueno y malo, ¿no? Después de que la ciencia entró al mundo y se descubrió que la Tierra es redonda, etcétera, 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 se hablaba de lo verdadero y lo falso. Hoy, digamos, estas 4 dimensiones conviven en el mundo, ¿no? Es decir, es lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Por lo tanto, las narrativas e incluso las presentaciones y las propuestas tienen que tener un equilibrio que pueda llegar a la emotividad del ciudadano, pero que también le pueda hablar desde lo técnico, finalmente, ¿no? Doctor, y ese es un equilibrio que hay que tener. Doctor Donoso, Nubia le decía que hay ciudadanos que votan con el corazón, ¿no? Que son muy emotivos y se olvidan, pero yo he visto en las últimas elecciones, al menos aquí en el país, que hay ecuatorianos que han votado con el estómago y con el hígado, porque el voto ha sido no a favor de alguien, sino en contra de el que tiene más posibilidades de ganar. Por ejemplo, usted sabe que en la segunda vuelta se enfrentaban Lasso y Arauz. El voto no fue a favor de Lasso, fue en contra de Arauz, porque nadie quería que regrese el correísmo. En ese sentido y en ese escenario, con miras a las elecciones seccionales, hemos visto que en la Asamblea Nacional ha habido partidos que están al interior de la Asamblea, caso Pachacuti y la Izquierda Democrática, que se han comenzado a desgranar. Esto de aquí, ¿cómo les puede afectar con miras a las próximas elecciones? Y en el caso de los candidatos de gobierno, ¿usted cree que más bien van a recibir el rechazo popular en vista de que el presidente Lasso no ha resuelto los problemas de los ecuatorianos hasta el momento, al menos? Sí, empecemos, digamos, por el tema del legislativo, ¿no es cierto? Yo cuando vi la composición del legislativo el año anterior, en broma dije, ojalá no terminemos con una asamblea de 137 bloques, sí, la individualización del voto, ¿verdad? Porque un poco a eso conllevaba el tener, digamos, un nuevo método de representación, que tener además estos movimientos que, como le digo, no son movimientos estructurados y trabajados, ¿no? No hay que olvidarse, por ejemplo, que la Izquierda Democrática escogió a su candidato presidencial 5 meses antes de la elección, ¿no? Es decir, otra vez la tragedia de este país. Nosotros somos un país de candidatos sin partidos, de partidos sin candidatos y candidatos y partidos sin ideología, digamos, ¿no? Y la Izquierda Democrática sí es este fenómeno que uno no termina de entender, porque además es un partido que solo piensa en el 2025 y con eso actúa en el 2022. Y cuando solo piensas en el futuro y en hacer que tu candidato presidencial llegue a Carondelet, no puedes, digamos, tener la libertad de tomar las decisiones de acuerdo a tus necesidades. Entonces, votas con miedo, unas veces votas con el gobierno, otras veces votas en contra del gobierno, no sabes cuál es tu identidad, no te autogobiernas, se te desgrana tu bloque, ya no eres, digamos, bancada, ¿verdad? Además es muy interesante lo que pasa en la Asamblea. El CAL y su composición no es una radiografía de lo que pasa en el Pleno, por lo tanto hay una contradicción y el choque de trenes es absolutamente normal. Pues, es decir, la Izquierda Democrática es la tercera fuerza, pero tenía 2 curules en el CAL. El Partido Social Cristiano es una importante fuerza y no tenía presencia en el CAL. Entonces, eso resuelve también le pasa factura, ¿no? Entonces, Pachacuti es otra cosa, digamos. Pachacuti finalmente, además, que es una gran incógnita, porque tienes ahí actores que ni siquiera entiendes cómo llegaron, porque no tienen una ligación con el movimiento indígena. Yo recuerdo en una entrevista muy interesante de un portal digital, le preguntaba a un asambleísta qué significa Pachacuti, y ni siquiera sabía lo que significaba Pachacuti, ¿verdad? Sin embargo, Pachacuti tiene otra lógica, que es la estructuración que le da el movimiento indígena, independientemente del momento que se está viviendo ahora, ¿no? Pero es muy grave lo que estamos viviendo en el legislativo, finalmente, porque al ser el primer, digamos, poder del Estado y ser la primera representación, ¿no es cierto?, en donde tiene que administrarse el conflicto político, ves que de una u otra manera este desorden de falta de representación, esta incapacidad de tener mayorías temáticas, la bancada del Acuerdo Nacional, por ejemplo, es una gran incógnita y sobre todo no entiendes qué les une, ¿no es cierto? Es decir, cuál fue la metodología o la estrategia que utilizó el gobierno para unirlos, ¿no? Y ahí, digamos, vienen las sospechas de acuerdos con base finalmente a dádivas, etcétera. Hay denuncias en contra de la presidenta Yori de que ella le dieron todos los cargos de la provincia de Orellana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy grave lo que sucede finalmente en el legislativo y claro, yo creo que eso es lo que va a suceder, ¿no es cierto?, con movimientos que no están estructurados y no piensan en el presente, sino solo están pensando en el futuro electoral. Ya, usted, a su criterio, esta conflictividad que está al interior de la Asamblea Nacional, que también significa una bronca entre partidos políticos, entre movimientos, ¿cuánto cree usted que incida o no en las elecciones seccionales que tenemos a puertas? Eso habría que estudiar, no tendría como la respuesta así automática. Sin embargo, yo creo, y volvamos al fenómeno fuera todos, el fenómeno fuera todos sí va a profundizar lo que suceda en estos procesos eleccionarios seccionales, ¿no? Y hay realidades y realidades, evidentemente. O sea, por ejemplo, para mí Guayaquil no es un incógnito, está como mucho más claro finalmente quién podría ganar la elección, que puede ser la alcaldesa Cintia Viteri. La gran pregunta ahí es
¿Por qué partido? Esa es como la gran pregunta, ¿no? A pesar de que las declaraciones del gobernador del Guayas ya van marcando por dónde va. Entonces, digamos, es otra realidad. Pero, por ejemplo, Quito es una gran incógnita, Cuenca es una gran incógnita, Ambato es una gran incógnita, Manta no. Manta, digamos, tiene, yo creo que en su alcalde, es el alcalde mejor valorado, la capacidad de reelegirse. Entonces, claro, no hay que analizar en una generalidad las elecciones seccionales porque tienen un grado de complejidad mucho mayor. Usted desde afuera, desde la capital, ¿cómo está? Usted comentaba de que hay una alta posibilidad de que la alcaldesa de Guayaquil se reelija. ¿Por qué cree que le resultó la estrategia de apegarse a la juventud, su forma de vestir, la forma como ella ha estado expresándose que ha cambiado? ¿Por qué usted, todas esas consideraciones tienen que ver con su criterio o qué más? Bueno, digamos, específicamente los números de valoración, ¿no? Y los cuantitativos, los estudios, las encuestas no te dicen por qué aún, entonces habría que investigarlo. Pero claro, es evidente que Viteri también se beneficia de la herencia del Partido Social Cristiano y su estructura, ¿no? Es decir, no es solo Viteri en sí mismo, ¿no? ¿Qué cifras le dan a ella en la actualidad, ahorita, de lo que usted conoce? Por sobre el 60% de aceptación y valoración. Digamos, esa sí es una observación importante porque no es intención de voto, aún no salen las encuestas de intención de voto, pero la califican, digamos, yo creo que bien entre tanto caos que está en el resto de ciudades. Es decir, por ejemplo, en Quito el alcalde actual tiene menos del 20% de aceptación. Ya, en el caso de la ciudad de Guayaquil, ¿usted conoce o si han medido, por ejemplo, a otros actores políticos? Porque se hablaba también de la posibilidad para la alcaldía de Guayaquil de, por ejemplo, Jimmy Jairal, estaba Otto Sonnenholder, el tema de Eduard, Pedro Pablo Eduard. ¿Qué conoce usted al respecto de los estudios a los cuales ha tenido acceso? Digamos, no, como le digo, intención de voto aún no he tenido acceso, creo que es muy pronto además analizarlo, ¿no es cierto? Creo que en un par de meses será como mucho más claro, pero igual yo creo que finalmente la estructura del Partido Social Cristiano y la figura de Viteri no es un escenario tan descabellado pensar que ella va a ser reelecta. Yo creo que si ponemos una metodología de escenarios, yo creo que es medianamente probable a altamente probable que sea reelecta. Ok. Bueno, 7 de la mañana, ya prácticamente con 50 minutos, ya casi 8 de la mañana. Le agradecemos mucho la participación del doctor Donoso, especialista, pues obviamente, pues en política. Ha sido el doctor Pedro Donoso, hablando sobre la coyuntura política del Ecuador. Que tenga buen día y ojalá lo tengamos más adelante para seguir analizando las seccionales. Buen día. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Gracias, doctor. Buenos días.